En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, el programa de actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy ponemos el foco sobre un fenómeno de nuestro tiempo, que ha tenido un especial protagonismo en este 2017 que está terminando. El fenómeno de las noticias falsas, de las fake news. Para ello contamos ya con dos expertos en nuestro estudio. Contamos con Fabien Lebuc, periodista del diario Libération. Bienvenido, Fabien. Bienvenido, muchas gracias. Y también contamos con Álvaro García, editor de Café Babel, aquí en París. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. ¿Pueden las noticias falsas influir en procesos electorales? Es tema hoy a debate en Primera Plana. Hay un restaurante en Japón en el que se puede comer carne humana, o la NASA va a anunciar en los próximos días la existencia de vida extraterrestre. Son dos noticias falsas, pero sin embargo han tenido bastante repercusión y recorrido en las redes sociales en las últimas semanas. Si esto no lo llevamos al campo de la política, también encontramos cada vez más procesos electorales o conflictos políticos en los que tienen una notable influencia las llamadas fake news. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando este fenómeno de plena actualidad. Por ejemplo, la revista Correo Internacional titulaba hace poco en su portada "La era de la desinformación". También el diario El País en España, la máquina de injerencias rusa penetra en la crisis catalana, haciendo mención a la red de noticias falsas que desde Rusia también actuó en otras campañas como la estadounidense de Donald Trump o la del Brexit en Reino Unido. Y también la revista Time, que hace poco se preguntaba directamente si la verdad está muerta. Fabián, en medios como el suyo, en el diario Libération, han decidido abrir una rúbrica titulada Desintoxicación, en el que intentan verificar. ¿Tan importante es que los llamados medios tradicionales lleguen a este extremo en la era de la desinformación? Sí, creo que sí, porque hace muchos tiempos que ya abrimos esta rúbrica, hace casi 10 años. Al principio era un periodista solo, ahora somos un equipo pequeño de 5 o 6 personas, pero es necesario. Se hace también en otros medios de comunicación como competidores de nosotros, pero lo hacen también aquí en Francia 24 también. Uh-huh. Pues me parece necesario porque hay mucho más ahora informaciones falsas en las redes sociales. Por ejemplo, hablaste de eso, pero también en los discursos políticos a veces. Y esos son quizás las dos primeras fuentes de informaciones o de trabajo para nosotros. Es decir, tratamos de encontrar falsas informaciones falsas, en los discursos políticos, en las redes sociales también, a veces en el trabajo de otros periodistas. Y cuando encontramos una información falsa, pues la tratamos y escribimos un artículo para decir que eso es falsa, y hay muchos otros periodistas que lo hacen también. En un mundo de estar permanentemente conectado, en el mundo de la información, parece que cada vez también hay más desinformación. ¿Más información equivale a desinformación, Álvaro? Bueno, de hecho hay ya muchos estudios respecto a ese tema, que muchas veces la sobrecarga de información acaba generando pues más desinformación, pero al final, pues por un lado, la labor de los periodistas es poner un poco de orden en ese caos, y luego también pues el usuario, lo que antes era el lector, ahora es usuario, puede elegir más y tiene la capacidad de ser mucho más participativo y elegir bien. Porque los bulos empiezan en las redes sociales, eso lo tenemos claro, pero llegan a veces a los medios tradicionales. ¿Cómo se hace ese tránsito? Porque podemos entender una noticia, un bulo, un rumor en una red social, en Facebook, en Twitter, pero ¿cómo llega hasta los medios tradicionales? Pues es un proceso bastante largo y que toma diferentes formas de hacerse. Lo más probable en este caso es que hay un rumor, un bulo en las redes sociales que se repite mucho. Hay a veces muchos cuentos falsos que lo repiten, que lo dicen, y poco a poco, o sea, la victoria para las personas que crean esas noticias falsas es cuando hay un periodista, hay un político, una persona importante que tiene un crédito que repite estas noticias falsas. Este proceso creo que debe mucho a la repetición de la rumor en las redes sociales particularmente. Es decir, necesitan un elemento de verosimilitud para que esa información falsa tenga credibilidad, ¿no? En cierta forma, Álvaro. Sí, necesita que sea creíble en medida de lo posible,
pero también que haya gente que quiera creérselo, ¿no? Porque si las fake news hablan sobre algo que no interesa o sobre lo que una persona no vaya a tomar partido de una u otra forma, sería imposible que creciera. O sea, también muchas veces hay un público que desea creer esa fake news. Lo hemos visto, por ejemplo, en campañas como la de Donald Trump en Estados Unidos. Y se acusa mucho a Rusia. Rusia parece que está en el centro de las fake news. Se habla mucho de los ciberejércitos. Lo hemos visto durante la crisis catalana. El propio gobierno español hacía mención y acusaba directamente a esos ciberejércitos. ¿Cómo funcionan esos ciberhackers que intentan colocar noticias falsas en las redes sociales y en los medios de comunicación, Fabián? Sí, hay muchas cosas detrás del término de ciberejércitos. Por ejemplo, es cierto, o casi cierto, hay unos estados como Rusia, por ejemplo, como también puede ser Corea del Norte, otros, o China, pues esos estados tienen ejércitos casi oficiales, o también financian a bandas casi organizadas como ejércitos para fomentar las fake news. Pero hay otras cosas también en las campañas electorales que son quizás más activistas, que no son como pagados por algunos gobiernos, pero son personas que creen en algo y que van a fomentar las falsas noticias, que se organizan entre ellas, como aparte de cualquier estado, de cualquier movimiento político. Lo hacen ellos mismos, juntos se organizan y tratan de atacar y de crear fake news para hacer daño a los adversarios o para proponer como algo diferente, un discurso particular. La Unión Europea cuenta desde 2015 con un grupo de expertos que intenta combatir la propaganda que se expande desde Rusia, que según Bruselas aumentó especialmente durante el punto más álgido de la crisis catalana el pasado mes de octubre. Álvaro, su medio está especialmente dedicado a la Unión Europea. ¿La injerencia en asuntos del siglo XXI tiene en las fake news su principal herramienta hoy por hoy? Bueno, desde luego es un potencial enorme que pueden utilizar pues, no solo los medios, sino también los que crean discurso, ¿no? Los políticos. Y hay una nueva generación de políticos que se han dado cuenta que pueden manejar la información y la desinformación de otra manera como se hacía antes. Y lo están utilizando, evidentemente, en su favor. Y entonces, pues, es un claro riesgo a la hora de informar, porque ya hasta las propias partes lo utilizan. Siempre lo han utilizado, porque siempre la manipulación ha existido, pero ahora se puede potenciar mucho más gracias a que es mucho más rápido informar y puedes llegar desde un punto a todo el mundo. Claro, es que consideremos que el hombre que dirige la primera potencia del mundo, Donald Trump, su política de comunicación se basa en Twitter y en muchas veces retuitear noticias falsas también. Lo estamos viendo en el día a día, Fabián. Sí, eso pasa mucho. Es una forma muy, muy diferente de lo que hicieron antes los presidentes americanos, pero también de otros países. Es algo nuevo y hay más políticos cada día que se dan cuenta que ellos pueden comunicar con sus bases electorales, pero también con el público en general, sin los medios de comunicaciones tradicional, como nosotros, como periodistas. Pues por eso usan las redes sociales y a veces en esas redes sociales hay noticias falsas. Y ellos no tienen duda como lo hacen a propósito de retuitear, por ejemplo, algo falsa que puede acreditar lo que dicen. Es lo que era diciendo, es que a veces como no puede existir una noticia falsa sin que hay unas personas que creen que es la verdad. Como una noticia falsa no viene de nada, sino viene a acreditar a una forma de pensar, a una ideología. Y se encuentra de todo en Internet así. Aprovechando que estoy con ustedes hoy en esta mesa, me gustaría que se dirigieran a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores para que les dieran algún tipo de consejo para que ellos mismos, desde sus casas, puedan distinguir si una noticia es falsa. Es decir, si están ante una fake news, que puedan combatirla a nivel usuario. Álvaro. Pues el propio Facebook hace no mucho ya sacó una especie de guía para el usuario para detectarla. Y no es tan difícil, no es tan difícil. Sí que es verdad que a veces los medios grandes y los medios serios también cometen los errores, pero tú cuando ya ves un titular que te llama demasiado la atención, hay que estar con ojo. Y si luego ves que el enlace no te suena demasiado el medio, ya tienes que estar con doble ojo. No te quedes siempre, nunca te quedes, mejor dicho, con el titular, porque detrás hay una información. Y si tú lees la información
y tampoco, y ves que es un poco raro, es tan fácil como coger un parte del texto, copiar, pegar, y en Google ya te va a aparecer la información. Si lo publica aquí en Francia el diario Libération y Le Monde, ya es para poder decir, vale, esto probablemente sea cierto. Pero estos blogs que se nutren de visitas o medios que no se sabe muy bien quién hay detrás y se nutren de tráfico, porque eso les da dinero, viven un poco de eso, de inflar muchas veces la realidad y no es tan complicado. Lo que pasa es que no siempre la verdad está tan clara, ¿no? Efectivamente, la verdad y la posverdad, porque posverdad parece que va a ser la palabra de este 2017. Les leo la definición. Con este neologismo se denomina en inglés a lo relativo a las circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos a la hora de modelar la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. ¿Estamos en esa era de la posverdad donde influyen más las emociones que los hechos realmente objetivos, Fabián? Creo que hace muchos tiempos que las creencias influyen más, influyen más como lo que creen las personas. Porque hace como siglos que desaparecían las grandes instituciones en las cuales las personas pueden creer, como por ejemplo la iglesia por un tiempo, también hubo la ciencia por otro tiempo después, y ahora con el individualismo, todas las personas como tienen la convicción, piensan que pueden crear su propia forma de pensar. Todo el mundo piensa más y más que tiene la legitimidad para pensar, para reflexionar sobre las cosas que pasan alrededor. Y cuando eso se agrega con el hecho del desarrollo de las redes sociales, del Internet, todas las mundas se creen como de una cierta forma bulas, esferas personales en las cuales como siempre leen las cosas en las cuales creen, siempre van a buscar la información que acredita lo que piensa, sí. Y por eso quizás estamos más ahora en la posverdad que antes, pero hace, creo, también mucho tiempo que hay una necesidad de autoafirmación y quizá también existe una crítica que tenemos que replantearnos los propios medios, porque a lo mejor en cierta forma también hemos sido cómplices, ¿no?, de que nos encontremos ahora mismo en esta situación. Sí, eso es totalmente cierto. Sí que es verdad que yo, en cierta medida, soy un poco reticente a lo de la era posverdad. Creo que en efecto hay algo, pero no podemos olvidar que el periodismo siempre ha jugado un poco en esas líneas, ¿no? O sea, la primera vez que se profesionalizó un poco el periodismo fue con la Gazette en Francia, y al final era un medio del Estado para decir lo que convenía al Estado. O hay 1000 ejemplos a lo largo de la historia, o incluso en la Guerra Fría o en las 2 guerras mundiales. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, eso se ha potenciado al máximo. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes. Estamos en Primera Plana.